Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos gracias al Señor por esta mañana que el Señor nos regala para estudiar su palabra, para tener comunión los unos con los otros. Quiero llevarles a un pasaje de la Escritura que está en Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5. Vamos a estudiar, hermanos, a partir del versículo número 22. Efesios capítulo 5, versículo número 22. Esta porción, hermanos, desde el versículo 22 hasta el final de este capítulo número 5, nos habla de una analogía. Una analogía, hermanos, es una similitud que existen entre una o varias cosas, pero estas cosas son distintas. Esta analogía es una analogía de la relación que sostiene Cristo con su iglesia con el fin de que este modelo de relación sirva de patrón para la relación entre un esposo y una esposa. Entonces, de esta analogía que presenta esta carta, Pablo escribiendo esta mañana, mi interés, y creo yo que el interés del Señor, es que podamos aprender y podamos evaluarnos nosotros si realmente amamos a nuestro cónyuge como decimos amarlo. O también podríamos valorar si esa persona realmente me ama a mí como yo digo que me ama. Entonces vamos a leer esta escritura. Dice la Biblia a partir del versículo número 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si nosotros, hermanos, entendemos bien este trozo de las Escrituras, que es una analogía entre la relación que existe entre Cristo y la iglesia, entonces vamos a comprender muy bien cuál es mi función como esposo y cuál es la función suya como esposa de su esposo. Si usted no entiende la relación entre Cristo y la iglesia, seguramente usted se va a equivocar en la relación que sostiene con su esposo o en la relación que sostiene con su esposa. Por eso encontramos en la Escritura esta analogía que nos muestra cómo debe de ser la relación que debe de sostener el esposo con su esposa. Hay por lo menos 7 aspectos de esta relación entre Cristo y la iglesia que sirven de modelo o de patrón para los que tenemos una familia o un cónyuge y también para aquellos que en el futuro lo van a tener.
Empecemos con la primera. Cristo, dice el versículo número 22, es la cabeza de la iglesia. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No hay discusión en el Nuevo Testamento de que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Dice la Escritura en Efesios 4:15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La Biblia dice también en Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia, es decir, la superioridad, la ventaja y la excelencia. Ningún teólogo podría decir que esto no es una verdad bíblica a lo largo de la Escritura. Él es la cabeza de la iglesia. No son los pastores la cabeza de la iglesia. No son los pastores la máxima autoridad de la iglesia. Es Cristo Jesús. Entonces, identificar a Cristo como la cabeza de la iglesia denota que tiene señorío soberano y autoridad suprema sobre ella. Jesucristo tiene el señorío soberano y la autoridad suprema sobre la iglesia porque Él es la cabeza. ¿Por qué es la cabeza? Porque la Biblia dice que Él la rescató. La Biblia dice que Él murió por ella. La Biblia dice que Él redimió a la iglesia. Por eso Él es la cabeza. ¿Saben? La Escritura, algunos escritores bíblicos como Pablo, Judas, Timoteo y otros, casi la mayoría de los apóstoles, cuando escriben, ellos se refieren a sí mismos como siervos de Él, de Cristo Jesús. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Saben, esta palabra de siervos de Jesucristo nos da la idea de que ellos son esclavos de Jesucristo. Esa es la idea realmente en el original. Pablo se mira a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él entiende que Jesucristo es el Señor de él. Él entiende que Jesucristo es la autoridad suprema sobre él. Eso mismo lo declaró Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ellos entonces se miraban a sí mismos como esclavos de Jesucristo porque entendían que Jesucristo era su cabeza y Él ejercía autoridad suprema sobre ellos. Ahora, ¿un esclavo, hermanos, tiene autonomía? Pensemos en el tiempo de la esclavitud, en el pasado. ¿Un esclavo tenía autonomía? No. Un esclavo no tiene autonomía. Un esclavo no tiene autonomía. Es una persona privada de libertad, tratada legalmente como una propiedad o un objeto, cuya voluntad está sometida a la de su amo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Un creyente tiene autonomía? ¿Un creyente en Cristo Jesús tiene autonomía? La autonomía implica el autogobierno, la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera independiente. ¿Tengo yo autonomía en relación a mi cabeza, que es Cristo Jesús? No, yo no tengo autonomía. Yo no puedo pensar como quiera pensar. No puedo sentir como quiera sentir, no puedo tomar decisiones como quiera tomar decisiones, no puedo hablar como quiera hablar. Todo esto debe de ser sometido al señorío de Jesucristo. Todo eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de la esposa, ¿tiene autonomía la esposa en relación a su esposo?
¿Debe la esposa someterse a su esposo de la misma manera que se somete a Cristo? Porque la escritura aquí en el versículo dice la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esa expresión como al Señor pone a la mujer sin autonomía delante de su esposo, de la misma manera que la ubica delante del Señor. No, no. Yo no debo, como cristiano, y usted como esposa, no debe de someterse a su esposo con la misma intensidad que usted se somete a su marido, al Señor. Nunca la Escritura presenta a la esposa como esclava de su esposo, sino como una ayuda idónea. Usted no es esclava de su esposo. Cuando la Biblia habla de la esclavitud, lo presenta en relación de un cristiano con el Señor. Nunca la Escritura presenta a la esposa como esclava de su esposo. Samuel Pérez Mío, un teólogo, escribe: debe entenderse el sentido de cabeza en relación con el marido, que no es tanto de autoridad que pueda ejercer dominio, sino de quien responsablemente se entrega a la esposa buscando su bien, como Cristo el Salvador hizo y hace con la iglesia. Esta declaración puede resultar una sorpresa para quienes enseñan la autoridad del marido sobre la mujer de forma dominante, cuando el énfasis apostólico radica en la entrega benéfica y no en las demandas de obediencia. Es increíble realmente cómo un marido controla la forma de vestir de su esposa, controla lo que coma su esposa, controla o quiere controlar lo que piensa su esposa. Como muchos maridos, por ejemplo, le dicen a su esposa que no salga de la casa, que no vaya donde el vecino o la vecina, que no vaya al parque, que no vaya a la iglesia. Hablando de los esposos no creyentes. Y muchos de los esposos quieren ejercer un control soberano y absoluto de sus esposas. ¿Es ese el principio bíblico? No, hermanos, no es ese el principio bíblico. No es eso de lo que la Biblia quiere enseñarnos. Así que tengamos cuidado de este principio de las Escrituras. Además de eso, hermanos, un segundo principio de este patrón que nosotros encontramos en la relación entre Cristo y la iglesia tiene que ver con que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia en sí es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia pertenece a Cristo porque Él pagó el rescate. Dice la escritura en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo redimió la iglesia. Por eso la iglesia le pertenece a Cristo y Él es cabeza de la iglesia. La esposa, queridos hermanos, pertenece a su esposo y el esposo pertenece a su esposa. Esa es la idea aquí. Cantares, capítulo 2, versículo 16 dice: mi amado es mío y yo soy suya. Cantares 2:16. Cristo es mi cabeza y yo le pertenezco a Él. Y esta es la analogía que nos presenta esto, la relación entre Cristo y la iglesia. Él es mi cabeza y yo le pertenezco a Él. Yo no le pertenezco a nadie más. No le pertenezco a cualquier otro Dios con D minúscula.
le pertenezco a Cristo, Él me pertenece a mí. La mujer, dice la Escritura, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que el marido, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, dice Corintios, capítulo número 7. Y luego Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es sentido de pertenencia. El Señor me pertenece a mí, yo le pertenezco al Señor. Mi esposa me pertenece a mí, yo le pertenezco a mi esposa. Yo soy de Jackie, Jackie es mía. Y en la práctica, esto tiene connotaciones tremendamente profundas. Yo no pertenezco a otra persona más que a Jackie. Jackie no le pertenece a otra persona más que a mí. Este es el sentido de la analogía entre Cristo y la iglesia. Dice la Escritura un poquito más adelante, Cristo se ha presentado a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, dice el capítulo 5, versículo 26 y al 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Cristo, la iglesia, se la presenta a Él mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué significa esto? Hermanos, esto nos hace pensar en lo importante que es que la esposa se conserve para su esposo de una manera pura. Es muy importante esto. Ustedes, mujeres, las que están casadas, tienen que entender que así como la iglesia le pertenece a Cristo, ustedes le pertenecen a su esposo o a su marido, no le pertenecen a nadie más. Y así como Cristo ha purificado la iglesia para que la iglesia se presente delante de Él como una iglesia pura y sin mancha y sin arruga, ustedes, con la ayuda del Señor, bajo la influencia del Espíritu Santo, en una comunión con el Señor, tienen que esforzarse para que en sus mentes y en sus corazones y en sus cuerpos no exista la influencia de otra persona más que de su esposo. Muy importante. La Escritura dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y les haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor les ayude, hermanas, a no fornicar en sus corazones contra su esposo. Que el Señor les ayude, hermanas, a no coquetear con otro hombre que no sea su esposo. Esta es la idea de esta analogía. Además de esto, hermanos, la analogía sigue presentándonos principios de esta relación entre Cristo y la iglesia que debe seguir todo matrimonio cristiano. En el versículo número 22 dice la Escritura que Cristo es el Salvador de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, dice ese versículo número 22 en su segunda parte. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, dice el 23, es su cuerpo, el 23, y Él es su Salvador. Ahora, hermanos, eso no significa
que yo puedo salvar a mi esposa y que mi esposa me puede salvar a mí. No es el principio de la analogía. Todos nosotros sabemos que la salvación no es heredada ni tampoco es extendida de una persona a otra persona. Nosotros lo sabemos eso. La Escritura dice, nos salvó, hablando de Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Cristo es el Salvador. Lo que esta analogía nos presenta es el interés que Cristo ha mostrado, por el bienestar de la iglesia, hablando del bienestar espiritual. Cristo ha mostrado interés. Cristo vio al pecador perdido. Cristo lo mira sin ninguna opción para salvación. Cristo lo mira condenado. Entonces, movido a misericordia, dice la Escritura, que Él pone su cuerpo en la cruz y salva a la iglesia de su pecado. No podemos, hermanos, otorgar salvación a nuestro cónyuge. No es la idea de esta analogía, pero sí podemos ser usados como un esposo o podemos ser usados como una esposa, como instrumentos de Dios para la salvación de aquel cónyuge que no ha creído aún, y también ser usados por Dios para el bienestar espiritual de nuestro cónyuge. Eso sí podemos hacer. Sí podemos ser instrumentos de justicia en las manos del Señor para que ese cónyuge que no conoce al Señor pueda venir a los pies del Señor. Por eso la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas casta y respetuosa. ¿Este versículo enseña que las esposas van a salvar sus esposos? No, no enseña eso. Pero sí enseña que estas esposas que no tienen sus maridos creyentes, en un momento pueden ser usadas como instrumentos de justicia en las manos del Señor para que sus esposos, a través de su conducta, de su vida piadosa, puedan venir a arrepentimiento. Si usted, aún su esposo o su cónyuge, no ha venido al Señor, el Señor puede usarla a través de su testimonio y de su vida piadosa para que su esposo pueda conocer del Señor. Pero si usted tiene su esposo ya creyente y su esposa ya creyente, también usted puede ser una herramienta útil para traer avivamiento a su pareja. Por eso la Escritura dice de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Puedo entonces animar a mi cónyuge con su devocional personal, si él es un creyente. Puedo entonces animar a mi cónyuge a cuidarse de lo que ve o de lo que oye. También puedo animar a mi cónyuge a asistir a la iglesia y a involucrarse en la iglesia. En ese sentido, y mostrando este interés espiritual por la iglesia, hago partícipe de ese modelo que Cristo nos ha dejado en el interés profundo que Él ha tenido en la parte espiritual de su iglesia. Yo debo de animar a mi cónyuge a leer la Escritura. Yo debo de animar a mi cónyuge a tener tiempo de devoción.
Yo debo de estorbar a mi cónyuge si va por una dirección equivocada, que no es la de amar al Señor, la de servir al Señor y de vivir una vida entregada totalmente a Él. El Señor quiere usarle a usted como ese instrumento de justicia en la vida espiritual de su pareja, en la vida espiritual de su cónyuge. Amén. Entonces no está bien que el cónyuge sea apático al camino equívoco de su pareja. No está bien. Y esa es la idea. Además de eso, sigue hablando más cosas en esta analogía de la relación entre Cristo y la iglesia. En el versículo 24 dice la Escritura que la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo y la iglesia está sujeta a Cristo voluntariamente. ¿Ustedes se sienten coaccionados por el Señor para someterse a Él? No, ¿verdad? Lo hacemos voluntariamente, lo hacemos en todo. ¿Esta sumisión de la iglesia a Cristo la denigra? ¿Esta sumisión de Cristo a la iglesia denigra a la iglesia? Hermanos, no la denigra. Ni tampoco la sumisión de la esposa a su esposo la denigra. Entiendan eso. Entiendan que la iglesia no es denigrada cuando le dice que debe de someterse a Jesucristo como su cabeza. Y entiendan ustedes, mujeres, que la Escritura por ningún punto les está denigrando a ustedes cuando le dicen que ustedes tienen que someterse a su esposo. ¿Habían notado ustedes que Jesucristo es cabeza, pero a la vez Él se somete? La Escritura dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan capítulo número 5. Jesucristo se somete a su Padre y lo hace voluntariamente. La Escritura dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. ¿Ven que Jesucristo se resiste al Padre para someterse o lo hace voluntariamente? Lo hace voluntariamente. Él no forcejea con su Padre. Entonces la esposa es llamada a someterse a su esposo, no el esposo a ella. El hijo es llamado a someterse a su padre, no el padre a su hijo. Y el esclavo es llamado a someterse a su amo, no el amo al esclavo. Eso es lo que continúa a lo largo del pasaje. Así que tienen un reto, queridos hermanas, de poder someterse a su esposo. Continuando con esta analogía, en el versículo número 25, tengo apenas 2 minutos, dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Por siempre. No por un tiempo. Cristo ama a la iglesia por siempre, no por un tiempo. La Escritura dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? ¿Saben por qué tribulación, hambre, desnudez, peligro y espada han separado a muchos de los matrimonios en la actualidad? Porque no se aman. Viene la escasez y los separa porque no se aman. Viene el tiempo y todo eso lo que implica en una persona
y se separan porque no se aman. ¿Por qué? Piensen, ¿por qué nunca la iglesia será separada del amor de Cristo? ¿Saben por qué? Porque Cristo ama profundamente la iglesia. Por eso la Escritura dice que ni tribulación, ni hambre, ni persecución, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos pueden separar del amor de Dios, porque Él me ama y me ama como yo soy. Necesitamos los varones amar a nuestras esposas como ellas son. No por un año, ni 10 años, ni 20 años, sino hasta que la muerte nos separe. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en esta relación entre tu Hijo Jesucristo y nosotros como iglesia aprendemos muchísimo de cómo nuestros matrimonios deben de funcionar. Ayúdanos a aplicar estos principios en esta relación tan importante, Señor, que sostenemos con nuestro cónyuge. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.